Hola a todos, nuevamente el canal de JC Relojes. Hoy vamos con el reloj WS1300H de la marca japonesa Casio, número de módulo 3507. De este buen reloj ya hice la video reseña completa. Si desean verla la dejaré aquí arriba en el caso de que necesiten especificaciones, costos. Ahora voy a centrarme únicamente en la configuración de sus funciones como hora, fecha, mareas, etcétera. No sé qué tanto se extiende el video, pero como saben siempre en la descripción dejaré los tiempos marcados por si alguien desea ir directamente al punto. Así que sin más, vamos a verlo. Para eso y bueno, para todo utilizaremos estos 4 pulsadores laterales, iniciando con el botón de ajuste. Dejo presionado durante un par de segundos y estos se empiezan a parpadear. En esta pantalla inicial es donde podremos seleccionar la duración de la iluminación, además de hora y fecha. Si en este momento su luz es de 3 segundos, como vemos aquí, con estas 3 líneas, pero lo quieren reducir a 1.5, presionamos el botón superior. No nos hace ningún efecto aquí abajo, sino aquí arriba, vean, de 3 nos cambia a 1.5. Vuelvo a presionar y nos cambia a 3. Eso si solo quieren modificar la iluminación. Si lo que ya desean es hora y fecha, por debajo podemos presionar el botón derecho de Search. Si estamos por delante de 30 segundos y lo presiono, vean, nos va a adelantar un minuto y nos envía los segundos a 0. A partir de aquí, si estamos por detrás de los 30 segundos y presiono tantas veces necesarias, se irá yendo a 0 nuevamente. Esto para aquellos que nos gusta sincronizarlo con algún otro reloj. Y aquí en adelante, si presiono el botón de Mode o este botón, cambiará ya a la selección del horario de verano. En el caso de que su ciudad la tenga activada, presionamos este botón, nos cambia a ON y nos adelanta una hora. Volvemos a presionar o nos la quita. En el caso de Ciudad de México, pues no lo tenemos ya, entonces lo dejaré en OFF. Si ya deseo cambiar horas y minutos, vuelvo a presionar Mode, nos cambia a horas, vuelvo a seleccionar hacia adelante, o aquí ya me deja ahora sí irme hacia atrás con este botón, ya no nos cambia la luz, sino ya adelantar o atrasar. Vean, al pasar después de las 12 nos cambia de A a una pequeña P en el gráfico. Significa que estamos en horario de 12 horas. El reloj también permite cambiarlo a formato de 24. Ya lo tengo ya, presiono nuevamente este botón y cambio a minutos. Puedo irme hacia adelante o hacia atrás. Si dejan presionado en este momento se verá un poco más rápido. Después de esto, ya al presionar Mode cambiaremos al formato de la fecha. Este es automático, por lo cual no es necesario hacer nada en un año bisiesto, ya que lo hará de forma automática. Seleccionamos el año correcto o si nos pasamos nos vamos hacia atrás o hacia adelante. De todas formas no llega a más de 2099 y se cambia nuevamente a 2000. Vuelvo a presionar Mode y nos cambia al mes. Aquí sabemos que estamos en el mes porque si nos pasamos del 12 nos regresa a enero. Vamos a pasarlo a marzo, ok. Ahora presiono y nos cambia al número del día. Vamos a colocar el correcto, en este caso 30, y vuelvo a presionar este botón. Ahora lo que pasará es que nos regresa a la configuración inicial. En un momento ya no requieren, o en otros relojes ya no necesitamos nada más, tendríamos que cerrarlo con el botón de ajuste y quedaría configurado en nuestro reloj, pero al contar con gráfico de mareas y fase lunar, tendremos que ingresar 3 factores si queremos que estas funciones sean lo más precisas posibles. Si desconocemos esta información, lo viable puede ser acudir al manual, a internet o alguna otra fuente de información que ustedes quieran confiable. Lo primero al presionar este botón es el colocar el UTC, que es el tiempo universal coordinado, el cual está con base al meridiano de Greenwich, en donde si nos acercamos hacia el oeste tendremos que restar horas y en el caso del este sumarle horas. Aquí nos damos cuenta que si vamos hacia adelante, bueno, con este botón superior hacia adelante nos dará en horario negativo. En caso contrario, presionando el inferior nos iremos en horario positivo. Yo por conocimiento sé que México o Ciudad de México está a menos 6 horas, entonces simplemente me acerco a este número, lo coloco en pantalla y listo. Lo siguiente a presionar será nuevamente el botón, aquí de Mode para ir a colocar la longitud. Lo siguiente es que podemos elegir ya sea este o este, en este caso de igual forma, conozco que México se encuentra en 99 grados, entonces con el de abajo me voy hacia adelante, colocarlo hasta el 99 y listo, así lo tendría ya. En el caso de que su ciudad se encuentre en el este, podemos cambiar esta pequeña letra simplemente con presionar este botón y aquí ya nos permite cambiar entre este u oeste. Al presionar el botón será colocar el tercer y último dato, que es el intervalo lutitudinal o lunar, el cual corresponde al paso de la luna por el meridiano del área local, asimismo hasta lo que llega la marea baja o la marea alta. Todo ese intervalo es llamado intervalo lunar, por lo cual se tiene que colocar en horas y minutos. En este caso, generalmente lo más viable es el solicitarlo directamente en una fuente de información, como ya decía yo, el manual, el internet, debido a que esta ubicación es directamente a coordenadas geográficas, por lo cual tendría que verlo cada uno en el lugar cercano al mar en el cual se encuentra. De hecho, tal vez en algún momento llegue a hacer un simple video para poder
generar el cálculo de este intervalo, pero por el momento lo más viable sería buscarlo de manera individual. Aquí yo coloqué el 208, me parece que fue al buscar el que se encuentra en la playa de Acapulco, por eso lo coloqué como referencia. Ahora lo siguiente será que al presionar este botón no cerrará la configuración, porque si se dan cuenta y presiono el inferior, nos va simplemente a estar cambiando ya nuevamente por el UTC y longitud. Entonces si queremos ya cerrar nuestra configuración, presionamos Adjust en cualquier momento. Y listo, a partir de este momento ya tendremos configurado nuestro reloj para tener toda esa información de un solo vistazo. Y dense cuenta que aquí arriba ya apareció el nombre del día en inglés de manera automática. En el caso SA, Saturday, ya estaríamos en sábado. Si así como veíamos antes tenemos la pequeña P, mantenemos el formato de 12 horas. Si lo que necesitan o requieren es que tenga el formato de 24 horas, horario militar, presionamos el inferior derecho, entonces se borrará este pequeño icono, ya no va a aparecer ni AM ni PM y desde 12, bueno, cambiará hacia 13, 14 horas en adelante. Queremos regresar al formato de 12, volvemos a presionar y listo. Si queremos llegar ahí, solo tendremos que presionar en una ocasión este botón. Nos damos cuenta porque en la parte superior tendremos la fecha completa del día actual, además de indicado si nos encontramos en la función de luna o de mareas. Esta cambia al presionar este botón. Desde aquí lo que podemos visualizar es la edad lunar en la parte inferior, además de que el gráfico de mareas, se borra y solamente nos mantiene el de luna. Aquí la parte oscurecida es la que no se puede visualizar, la parte clara será la que se puede apreciar de la luna en ese momento. Si queremos generar un cambio en la fecha, tendremos que presionar este botón, por lo cual nos va a ir adelantando por día, no por mes, no por semana, sino por día. Y pueden ver desde el 31 cambia a abril y así en adelante. Por debajo sigue apareciendo la edad lunar y vean que cambia el gráfico de la visibilidad de la luna. Si en algún momento en esta misma fecha queremos saber cómo se encuentra la marea, presionamos este botón y ahí nos va a desplegar la fecha que dejamos con este mismo y además en qué punto se encuentra la marea. Sabemos que en el parte inicial donde se encuentra la gráfica más alta será la marea alta, así sucesivamente guiándonos por este pequeño gráfico. En la parte de abajo lo hará por horas. En este caso, si tenemos ya sea 12 o 24 horas, el reloj va a respetar esa configuración porque aquí lo tenemos desde las 6 de la mañana, siempre va a aparecer así. Aquí iremos cambiando no por día sino por hora. No podemos cambiar minutos, simplemente de horas en adelante y vean que en algún momento el gráfico va cambiando. Si queremos saber en cuál es el horario donde tendremos marea alta, digamos serán las 2 de la tarde, aquí tendremos ya el gráfico en este punto más alto. Si de aquí queremos regresar nuevamente a luna, lo hacemos y se mantiene. Cambiamos y nuevamente en mareas. Ahora, si presiono este botón no lo hará hacia atrás, simplemente nos despliega la luz para tener la información en ese momento si estamos, en la noche. Entonces, ¿cómo regresamos a la fecha principal? Simplemente tendremos que recorrer todas las funciones hasta llegar nuevamente a la función lunar o de mareas. Y vean, se regresa directamente a las 6. Aquí arriba regresará la fecha original. Si cambio a luna, de igual forma tendremos el formato del día actual. Pero ¿qué pasa que lo quieren ver ustedes en alguna fecha en específico y no ir uno por uno? Digamos que podemos ajustarlo con este botón, ya sea en mareas o en luna, lo dejamos presionado y nos va a permitir generar el cambio de la fecha. Podemos irnos al año que ustedes prefieran. Vamos aquí 2028. Genero el cambio con este botón para cambiar el mes y el día. Al 1 o 31, en este caso de, junio. Presionamos el botón de ajuste y se va a cerrar la configuración. Ya nos va a dejar ese día configurado y tendremos abajo las predicciones para ese día que hayamos colocado, tanto de mareas como la visibilidad de la luna en ese día. Y nuevamente, como no podemos ir hacia atrás, para regresar al horario original damos toda la vuelta a las funciones y tendremos ya la fecha original que hayamos programado. Para llegar ahí será en 2 ocasiones el pulsador inferior izquierdo. Nos damos cuenta porque aquí arriba tenemos ST y todo en 0. Si queremos ya empezar a cronometrar la actividad, presionamos el botón inferior derecho de Search y vean, aparece desde las centésimas, segundos, minutos y horas. Si en algún momento queremos generar alguna pausa, presionamos nuevamente este botón, se detiene el conteo, en un momento reanudamos la actividad, volvemos a presionarlo y listo, esta continúa con la medición del tiempo. Ahora, si lo que queremos es enviarlo a 0, presionamos nuevamente este botón y ahora será el superior izquierdo de ajuste. Listo, se envía a 0. Ahora, si lo que queremos es cronometrar, o en este caso registrar 2 llegadas de corredores a meta, el reloj lo permite. Digamos que en algún momento el primer corredor atraviesa la línea de meta, entonces vamos a presionar el botón superior izquierdo. En ese momento cruza, lo presiono y listo, genera SPL o split, donde es el corte y el registro del tiempo. Después de algunos segundos, minutos, horas, el segundo corredor va a atravesar la línea. En ese momento presionamos no este botón, sino el inferior derecho de Search. Vean. Aquí ya se hace el registro, nos damos cuenta porque los 2 puntos dejan de tintinear, aquí ya se aplicó. Si lo que queremos es ver la diferencia de tiempo del primero al segundo, presionamos el botón superior.
Al hacerlo, nos va a desplegar el tiempo que hizo el segundo corredor, donde ya tendremos que fue de 16 centésimas por sumándole 28 segundos por encima del otro corredor. Si ya queremos enviar a 0, lo hacemos con este botón y listo. Ante esto el reloj siempre va a iniciar desde 0, no podemos programarlo desde un punto en específico y seguramente solamente llega hasta las 23 horas con 59 minutos, de ahí seguramente se debe detener, enviar nuevamente a 0 o pausarse. Si ahora tenemos que usar la cuenta regresiva, presionamos en 3 ocasiones el botón inferior y listo, nos vamos a dar cuenta porque aquí arriba tenemos TR de timer. Por el lado derecho siempre tendremos la hora visible de la programación original. En su parte inferior ya tendremos primero en 0 si no hemos programado ningún horario. Vean, el momento de presionar el botón inferior derecho empieza desde 23 horas en cuenta regresiva. Al llegar a 0, esta se detiene. Si lo que quiero es reiniciarlo, nuevamente presiona este botón, se pausa y enviamos a 0. Ahora, si lo que necesitan es que este empiece desde un punto en específico, lo dejamos presionado el botón de ajuste y podremos ya manipular horas o minutos. No podemos hacerlo así con los segundos. Digamos que lo conozco con 3 horas 5 minutos y off. A partir de aquí, al momento de que llegue a 0, ahí se va a detener. Si lo que queremos es que se esté reiniciando el conteo de manera continua, pues tenemos que irnos a off y dejarlo en on. Listo. Aquí lo va a generar de forma continua cada vez que llegue a 0. Digamos que lo dejamos en on, cerramos con este botón de ajuste e empezamos nuevamente con el botón inferior derecho de Search. Ahí empieza el conteo regresivo desde segundos, minutos y horas. Y la notificación que nos va a dar al finalizar el conteo es el siguiente. Hasta que se detenga por sí solo, presionamos algún botón. Así es, adivinaron, ahora será en 4 ocasiones para llegar a esta función. Nos damos cuenta porque aquí arriba tenemos a L. En la parte de abajo y al lado derecho tendremos un número 1. Ya que el reloj nos permite programar hasta 3, podemos ir cambiando de la función primera, segunda y tercera. Aquí me adelanto, si volvemos a presionar llegaremos a este doble 0. Aquí es donde podemos programar también ese doble pitido que nos da cada hora. Si no tenemos aquí arriba nada, está en blanco, significa que está desactivado. Aquí en este momento presionamos ajuste, se va a activar un pequeño gráfico, el cual dice SIG de Signal. Por lo cual, si en este momento lo tenemos activo, estará generando el sonido cada hora. Lo presionamos y este desaparece, significa que ya no tendrá ese sonido. Ahora, si queremos programar alguna de las alarmas, digamos la segunda, lo hacemos mediante este botón. Si ya lo tenemos y solamente queremos activarla, presionamos ajuste. En ese momento aparece este icono de ALM, el cual significa que ya está activa. Si lo volvemos a presionar, se desactiva. Si no lo vemos en esta pantalla o incluso en la pantalla principal. Si lo que ya queremos es programar tanto horas como minutos, dejamos presionado este botón. Empezarán a tintinear horas primero y podemos irnos ya hacia adelante o hacia atrás. Vean, cambia a PM, significa que todo va con base al horario original que hayamos seleccionado 12 o 24 horas. Para hacer el cambio a minutos, con este botón, hacia adelante o hacia atrás. Si en algún momento ya queremos cerrar la configuración, presionamos nuevamente este botón. Ahora, si lo que necesitamos es que el reloj nos dé la notificación de la alarma en alguna fecha en específico, lo podemos hacer. Como ya vieron, aquí arriba tenemos unas pequeñas líneas que es donde se programa la fecha. Lo que queremos es registrar una fecha en específico, de igual forma dejamos presionado, simplemente nos recorremos hasta la parte superior. Aquí podemos poner el mes para que la alarma programada suene durante todo el mes seleccionado, en este caso durante todo enero va a sonar. Si por el contrario presionamos nuevamente y cambiamos al día, podemos seleccionar el día indicado para ese mes, digamos para alguna fecha especial o para quien lo necesite. Si lo que necesitamos es que suene durante el mismo día durante todos los meses, lo recorremos hasta el mes y lo dejamos en la línea, en este caso en 0. Si es de esta forma, va a sonar el día 4 de cada mes en adelante. Otra cosa que nos permite el reloj, pero solamente en la alarma número 1, es la función de despertador, donde al presionar este botón, además de que nos activa la alarma, como van a ver aquí, aparece ALM, y vuelvo a presionar nos aparece SNZ o snooze. Esto significa que se activa la función de despertador. Aquí el reloj nos permite, programar la alarma y que cada vez que la desactivamos, estará sonando durante alrededor de 7 ocasiones cada 5 minutos. Si no lo necesitamos, volvemos a presionar este botón y se desactiva. Y algo extra, si quieren probar el sonido de su alarma o que esta no tenga problema, no sé, dejen presionado el botón inferior derecho y estará generando el sonido durante el periodo o el tiempo que tengan presionado este botón.
No queda otra que presionar en 5 ocasiones para llegar a esa función tan viable para los viajeros, donde podemos tener el horario original en la parte superior y el del lugar en el cual nos encontremos en la parte inferior, o viceversa, como ustedes gusten. Ya para poder programarlo tendremos que presionar el botón superior izquierdo. Lo primero que nos dará opción es el cambiar el horario de verano. Si en el lugar donde se encuentren, si lo tienen, presionamos ON y se adelantará una hora. Caso contrario, presionamos y este se quita, nos regresa a la hora anterior. Podremos cambiar solamente horas y minutos, para nada los segundos, ya que va con base al horario principal. Nos damos cuenta que mantiene el formato que hayamos seleccionado, 12 o 24 horas, porque podemos cambiar horas o minutos de igual forma hacia adelante o hacia atrás, dejándolo de forma presionada, irá más rápido. Si ya lo tenemos el horario correcto, presionamos para cerrar el ajuste con este botón y listo. Durante todo este video se habrán dado cuenta que aquí mantenemos un pequeño icono que es una nota musical con una línea, además de que al estar generando el cambio entre cada una de las funciones no me generaba ningún sonido en los pulsadores. Si lo que queremos es que ya genere sonido al hacer cualquier cambio o ajuste, dejamos presionado el botón de Mode durante algunos segundos. El reloj nos genera una notificación con un pequeño pitido. A partir de aquí ya cualquier configuración que haga o cambio en las funciones con este botón o cualquier otro nos estará generando ese sonido. Si en algún momento ya no lo necesitamos o queremos mutearlo, de igual forma en cualquiera de las pantallas dejamos presionado el botón de Mode simplemente unos segundos, el reloj nos da esta notificación, aparece nuevamente el pequeño icono y ya no tendremos ningún sonido. Aclaro que esto no afecta al sonido de la alarma, tampoco el pitido o doble pitido de cada hora. Bueno, creo con eso ya vimos la mayoría de funciones de programación. Espero haber sido claro, entendible. Si no es así, díganme si aún tienen dudas, faltó algo. Por eso son importantes sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión. Díganme qué piensan de este tipo de videos, si son viables. Por lo demás, si les gustó, dejen su like, suscríbanse, eso ayuda mucho al canal. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.